Bienvenidos al canal de YouTube Diario de Ucrania. En las polvorientas páginas de la historia, la obediencia a la orden ocupa un lugar importante en el ejército. El primer nombre que viene a la mente cuando se menciona a Hun es Metehan. Metehan logró dar a conocer su nombre con su genio militar. Cuando Metehan comenzó a entrenar a sus soldados, dijo: «Ataca donde dispare mi flecha, obedece la orden». Los soldados que desobedecieron las órdenes de Metehan fueron ejecutados. Como puedes ver, la importancia de la obediencia en el ejército se remonta a siglos atrás. La tasa de éxito aumenta cuando los soldados obedecen estrictamente a sus comandantes y generales. Esto requiere la sumisión completa a los pedidos, pero el ejército ruso tiene muchos problemas en este sentido. Incluso los generales rusos están desafiando las órdenes de Vladimir Putin y cuestionando su autoridad. Vladimir Putin tiene problemas con su cadena de mando. En particular, la revuelta de los generales rusos empuja a Putin a despedir a los generales del ejército ruso, que tienen 40 años de experiencia militar. Entonces, ¿por qué Putin está despidiendo a sus generales veteranos? ¿Por qué los generales rusos desobedecen las órdenes de Putin? Como Oracle Eyes, hemos investigado a fondo esta situación en el ejército ruso para usted. Como resultado de nuestra investigación, hemos llegado a una información especial muy llamativa. Oracle Eyes te trae las noticias más exclusivas y precisas con periodismo independiente. Así que empecemos. El comandante de la Flota del Pacífico de Rusia fue despedido una semana después de la inspección sorpresa. El almirante de la Marina Rusa del Pacífico se negó a enviar más de sus hombres a la guerra en Ucrania. Acto seguido, se afirmó que el almirante experimentado fue despedido por Vladimir Putin. El almirante Sergei Avakiants, de 66 años, era el comandante de la Flota del Pacífico de Rusia antes de su abrupto despido de su cargo de la semana pasada. Avakiants fue nombrado comandante de la Flota del Pacífico de Rusia en mayo de 2012. Recibió el rango de almirante militar el 13 de diciembre de 2014. Cuando Avakiants recibió órdenes de marcha del Kremlin, estaba participando en juegos de guerra con bombarderos nucleares, pero una fuente del Ministerio de Defensa ruso insistió en que el almirante había decidido retirarse después de una larga y distinguida carrera. La fuente trató de restar importancia a la destitución del almirante. El enviado de Putin, Yuri Trutnev, declaró que el almirante Sergei Avakiants, de 65 años, fue nombrado jefe de un grupo responsable de la educación deportiva militar y la educación patriótica. Está previsto que estos centros de formación se abran en 11 regiones de Rusia y Donetsk, que Ucrania se ha anexado. La apertura de los centros está prevista para mayo y se espera la llegada de al menos 9,000 personas a lo largo del año. Los centros educarán a personas de 14 a 35 años, incluidos escolares y estudiantes. Además, las acusaciones sobre por qué fue despedido el almirante ruso son bastante diversas. Una de las denuncias está relacionada con el desastre de Vuhledar. Un grupo de infantes de marina de élite de la Flota del Pacífico casi muere en un intento de tomar el Vuhledar. Por eso el almirante estaba desilusionado con la guerra del Kremlin en Ucrania. En la ciudad del este de Ucrania, los rusos sufrieron altas tasas de bajas. El ejército ruso perdió más de 100 equipos militares, incluidos 36 tanques, en solo 3 días. La 55 Brigada del Cuerpo de Marines de la Guardia y la 40 Brigada del Cuerpo de Marines de la Flota del Pacífico se vieron particularmente afectadas por el conflicto y perdieron a casi todos sus soldados. Sergei Avakiants se negó a enviar más oficiales entrenados a la guerra. Oponiéndose a las órdenes del líder ruso, el almirante fue destituido. Otro reclamo sobre la destitución del almirante se refiere a su éxito en los ejercicios. Rusia realizó ejercicios como muestra de fuerzas en medio de las tensiones con Occidente por los conflictos en Ucrania. El ejército ruso concentró la mayor parte de sus fuerzas en el frente de Ucrania. Sin embargo, se continuaron realizando ejercicios regulares en el ejército ruso para entrenar a sus fuerzas y mostrar su preparación. Los ejercicios de la Flota del Pacífico comenzaron justo antes de que el ministro de Defensa chino, el general Li Shangfu, llegara a Rusia y se uniera con Putin.
El líder ruso, que no estaba satisfecho con los resultados de los ejercicios, le cortó la cuenta al almirante. El almirante ruso fue despedido mientras continuaban los ejercicios. Avakian fue reemplazado por el almirante Víktor Lina, ex jefe de la flota báltica de Rusia. Hablamos sobre el desastre de Bulevar arriba. Luego de este desastroso evento, Vladimir Putin sacudió la agenda al despedir al general. Este era el general Rustam Muradov. Rustam Muradov asumió el mando del Distrito Militar del Este de Rusia el 6 de octubre del 2022. Muradov ha dirigido una serie de operaciones ofensivas desastrosas dirigidas por elementos de EMD en el oeste de Donetsk Oblast durante los últimos 5 meses. El ministro de Defensa ruso, Sergei Shoigu, ordenó a Muradov que tomara Vuhledar a toda costa. Sergei Shoigu visitó recientemente a Muradov en el oeste del Oblast de Donetsk. Shoigu probablemente consideró la viabilidad de la ofensiva de Vuhledar y el papel continuado de Muradov como comandante del EMD. El coronel general Rustam Muradov, de 50 años, que dirige el Distrito Militar del Este de Rusia, había sido criticado anteriormente por el grupo Wagner de Rusia por su fracaso en Vuhledar, que según un funcionario designado por el Kremlin, podría cambiar la guerra a favor de Moscú. La destitución del alto comandante ruso, que fue objeto de severas críticas, era solo cuestión de tiempo, y esto sucedió en muy poco tiempo. Los rumores sobre la destitución del coronel general Rustam Muradov, comandante del Grupo de Fuerzas del Este de Rusia, provocaron una respuesta tranquila y cínica en el espacio informativo ruso. Los Milbloggers afirmaron que los oficiales militares rusos despidieron a Muradov como comandante del Grupo de Fuerzas del Este. Un Milblogger afirmó que Muradov estaba de vacaciones. El Milblogger afirmó que esto equivalía a la renuncia. Otros sugirieron que el despido de Muradov fue un paso positivo. Sin embargo, afirmó que reemplazar a Muradov era más importante que su destitución. Algunos Milbloggers señalaron que Muradov fue responsable de importantes fracasos militares rusos en el oeste del Oblast de Donetsk, incluidas numerosas bajas en el ataque a Pavlivka y esfuerzos prolongados e infructuosos para tomar Vuhledar. La organización de investigación rusa independiente Vazne Istoril citó fuentes cercanas al Estado Mayor ruso. Istoril informó que el Estado Mayor ruso acusó a Muradov de ser incompetente debido a fallas en el campo de batalla y pérdidas significativas en el oeste del Oblast de Donetsk, incluida la casi destrucción de Tatarstán. Como se puede observar, la agitación en el ejército ruso nunca termina. Las decisiones equivocadas tomadas en la guerra de Ucrania se atribuyen a los altos mandos. Los comandantes son rápidamente despedidos de sus puestos por razones tales como fallas o desobediencia. Teniendo en cuenta que la guerra continúa, es solo cuestión de tiempo que estas situaciones vuelvan a ocurrir en el ejército ruso. En otro desarrollo, según un exalmirante de la Fuerza Armada de los Estados Unidos, el ejército ruso ha permitido que su flota naval de superficie se ciegue. El almirante naval retirado de los Estados Unidos y decano del Centro de Estrategia Marítima, James J. Fogo, declaró que la flota de superficie de Rusia ha sido descuidada, a pesar de que las capacidades submarinas de Rusia superan con creces a la flota de superficie. A medida que el presidente ruso Vladimir Putin se duplica en la expansión de su flota de submarinos avanzados, las crecientes capacidades navales de Rusia han causado preocupación entre los aliados de la OTAN. Sin embargo, las flotas de superficie sufrieron una serie de vergüenzas de alto perfil, incluido el hundimiento del buque insignia del Mar Negro Moskva en abril de 2022. Según cifras de Statista publicadas el 30 de marzo, a partir de 2023, Rusia tiene un total de 598 barcos militares, de los cuales 15 son destructores y 11 fragatas. Las fuerzas de Moscú solo tienen un portaaviones. Este portaaviones es el almirante Kuznetsov. El portaaviones Admiral Kuznetsov está lidiando con problemas. Se incendió en diciembre después de someterse a extensas reparaciones. Una persona murió y más de una docena resultaron heridas cuando el barco también se incendió en diciembre del 2019. El buque insignia también resultó dañado en octubre de 2018 después de que un dique seco se derrumbara en las instalaciones de Murmansk, donde se reacondicionó el banco.
A principios de enero, la Agencia de Inteligencia Militar de Ucrania anunció que el portaaviones no podía actuar por sus propios medios. Ucrania dijo que el casco del barco estaba en estado crítico. Ucrania dijo que la corrosión significaba ha puesto en peligro las estructuras metálicas en la cubierta inferior del barco. Aún así, la Fuerza Armada rusa sigue siendo importante para el liderazgo político de Rusia. Como resultado, el ejército ruso, supuestamente invencible, sufrió muchas derrotas. No los soldados ordinarios, sino los comandantes que aplicaron la estrategia equivocada fueron considerados responsables de esta derrota del ejército ruso. ¿Cómo cree que afectará la destitución de los altos mandos a la guerra de Ucrania? Nos encantaría que compartieras tus ideas en los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar tus notificaciones para estar informado al instante sobre nuestros videos. Gracias por mirarnos.